Ιστόνωμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρέμα σου εν ειρήνη. Ότι είδων χοι οφθαλμόι μου το σωτήριον σου, το ημάσας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς έχεις αποκάλυψη εθνών, καί δόξας λαού σου Ισραήλ. Άιρε Μαρία και χαριτωμένε, ο Κύριος μετά σου, ευλογεμένε σου εν γυναίξιν, καί ευλογεμένος ο καρπός τες κοηλίας σου Ιησούς. Αγία Μαρία, Μέτερ Θεού, προσέου υπερχεμών των αμαρτωλών, νυν καί εν τε χώρα του θανάτου χεμών. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Amén. ¿Cómo leemos lo primero? Iota gamma prima, que sería el número 13. Entonces, el número 13 escrito con números ordinales serían tritón, caidécaton, máthema. Observen, decimos tritón por tercera y después colocamos décaton por décima. Anteriormente habíamos dicho dodécaton, una sola palabra para decir la decimosegunda lección, o en décaton para decir la decimoprimera lección, o décaton para decir la décima. A partir de ahora, digamos, el orden, los números ordinales, primero toman la cifra más pequeña y después la unidad. Pues miren, entonces generalmente colocamos 13, y 13 significa el 1 que representa el 10 más los 3. Aquí hacemos al revés. Si aprendemos esto es como en alemán pasa lo mismo. Para uno decir los números en alemán uno tiene que poner la cifra pequeña adelante y así sucesivamente. No sucede con este número en alemán, pero sí sucede generalmente con los números del 20 para arriba. Entonces aquí, triton, kai, decaton, máthema. Mire, primero tenemos tercera, decaton, décima lección, tercera y décima lección o decimotercera lección. Triton, caidécaton, máthema. Pues pienso que sea claro o no. Si no es claro, pues me pueden decir. Ya llegaremos a este punto porque esto pertenece a las temáticas que tienen que ver con el adjetivo, que no la veremos para esta lección, pero sí la veremos posteriormente, cómo funciona toda esta cosa de la numeración. Al menos ya hemos ido como viendo, vislumbrando una serie de cosas que nos van a ayudar a comprender eso con más tranquilidad cuando las tengamos que ver. Por el momento traten de ir como familiarizándose con esos nombres. Por ejemplo, como llamábamos la primera lección, la llamábamos proton, la segunda la llamábamos deuteron, la tercera la llamábamos triton, la cuarta tetar, y así sucesivamente hasta llegar finalmente a esta iota, gamma prima, triton, caidécaton. Vamos a recordar una cosita que estaba dentro de nuestro ejercicio. ¿Cuál es esa cosita? Vamos a recordar este pequeño cuadro de la tercera declinación que es bastante interesante para todos nosotros. Por ejemplo, decíamos nosotros que la tercera declinación dependía de cómo terminaba el tema. Yo aquí estoy recuperando pues una temática que ya vimos hace varias clases atrás. Y que esas consonantes podían ser de dos maneras, o una consonante muda o una consonante de tipo sonoro. Recuerden que las mudas las dividíamos en tres clasificaciones. Labiales, es decir, aquellas que utilizan para articularse nuestros labios, la beta, la pi, observen que intervienen nuestros labios para la correcta pronunciación de estas consonantes. Habíamos visto las guturales, es decir, toda la tercera declinación que tiene referencia a temas que terminan en gutural, en este caso gamma, que la hacemos como
Nosotros decimos con la garganta, pero eso pues tampoco es tan cierto. Lo gutural sucede muy atrás de nuestra boca. Gamma, kappa y ji. Y hablábamos de las dentales. Recuerden que ya habíamos estudiado también esta tercera declinación. Las dentales generalmente son esas tres, y entonces temas que terminan en dental, delta, tau y zeta. Y habíamos estudiado dos paradigmas, es decir, en la dental simple, es decir, un tema que termina en delta, tau o en zeta, o compuesta sería un tema que termina en nu con tau. Habíamos estudiado eso. Dentro de las sonoras también habíamos estudiado los paradigmas que terminaban en temas terminados, perdón, en consonante nasal, en este caso en la NU. Y habíamos estudiado también aquellos que terminaban en lambda o en ro. Si se acuerdan, en la anterior lección estudiamos, por ejemplo, también 7 temas apofónicos. Es decir, temas que a lo largo de su declinación van a variar o van a perder una vocal, cambiándola o simplemente perdiendo. Hoy vamos a estudiar el último, digamos, fenómeno de la tercera declinación, cuyos temas terminan en consonante sonora, pero en este caso sibilante. Sibilante, mire que coloco entre paréntesis sigma con elisión. Ya explicaré pues eso qué significa. O sea, en último término, estos temas que vamos a estudiar hoy, sus temas deben determinar en una sigma, deben determinar, pero deben determinar, pues obviamente lo vamos a profundizar. ¿Qué nos queda faltando para concluir la tercera declinación? Simplemente 3 secuencias vocálicas. Cuando los temas terminan en vocal débil, que ya la sabemos, la iota o la y, cuando los temas terminan en diptongo, en esos 3 diptongos que tenemos ahí en eu, au y u, y finalmente, cuando terminan en una vocal fuerte, no todas las vocales fuertes, pero sí la vocal fuerte, u omicron, u omega. Eso es lo que nos queda faltando para cerrar el ciclo que explica la tercera declinación. Pero verán ustedes que a partir de esta lección, cuando lleguemos al adjetivo de segunda clase, yo volveré a retomar la tercera declinación, porque el adjetivo de segunda clase para declinarse en el masculino y en el neutro necesita la tercera declinación. Entonces nos tocará con ello repasar los primeros temas que empezamos a ver en la novena lección, referentes a cada uno de estos paradigmas. Entonces el adjetivo nos va a ayudar a repasar cómo es el comportamiento de la tercera declinación, como una segunda oleada. De manera que estos temas que han, digamos, se han ido explicando ya en el tiempo y que quedan atrás, pues podamos volverlos a retomar y consolidarlos mejor en nuestra mente. Entonces va a ser como una especie de oleada. Por eso el adjetivo siempre lo voy dejando hacia este punto, de manera que podamos regresar y recuperar todo este cuadro que ustedes están viendo acá, lo podamos recuperar con ese tema del adjetivo. Porque claro, si el sustantivo se declina, el adjetivo también. Y el adjetivo, en este caso, se va a declinar en muchos sentidos, como lo hemos estado haciendo con el sustantivo de la tercera declinación. Ya vimos el adjetivo de primera clase, que se declina según la segunda declinación masculina y neutra y la primera declinación femenina. En esta lección veremos el adjetivo de segunda clase, masculino y neutro se declinan según la tercera declinación, o sea, observando todos estos fenómenos de temas que terminan en consonante muda, sonora, en vocal débil, en diptongo o en vocal fuerte. Y así repasamos esto que hemos visto durante estas lecciones. Lo empezaremos a ver hoy. Eso quiere decir que veremos los adjetivos de segunda clase, por ejemplo, que comienzan en consonante labial. Así comenzaremos, pero bueno, no vamos a ver todavía esto sin primero ir abordando esto que tenemos acá, la tercera declinación de los sustantivos cuyo terminan en sibilante. Entonces aquí lo propongo. Alfa prima, la tercera declinación de los temas terminados en consonante sonora sibilante, en consonante sonora sibilante. A propósito, muchachos, una preguntita, a ver cómo está nuestra capacidad de recordar, que a veces, pues esa capacidad pues se va perdiendo en el tiempo por tantas cosas que suceden. ¿Algunos se acuerdan cómo se dice monte o montaña en griego? Bravo. Oros parece como el dios
Horus del Egipto. Horus, Horus, To. Así se dice monte o montaña. Pues observen, queridos muchachos, aquí tenemos una palabra que pertenece a este paradigma de declinación. Horus, Horus, To, monte, montaña. La cuestión acá complicada o compleja es la tercera declinación de los temas terminados en consonante, sonora, sibilante, muchachos. ¿De dónde es que se extrae comúnmente el tema de la tercera declinación? O sea, de esto que tenemos en segunda posición. ¿Cuál es el tema? Y mire, y hemos dicho, pero atención, los temas que terminan en consonante, sonora, sibilante. Si decimos que el tema es or, ¿dónde está la consonante sonora sibilante? Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Es un temito un poquito particular. No son muchas las palabras que aparecen en esta, digamos, clase de la tercera declinación, pero son palabras que también son representativas, como oros, orus, y las vamos a ver, porque en general aparecen una que otra, o sea, las pocas que aparecen, aparecen con una relativa, digamos así, frecuencia. Entonces, comencemos diciendo lo siguiente. Los sustantivos en esta clase de declinación pueden ser de los tres géneros. Yo puedo tener sustantivos masculinos, puedo tener sustantivos femeninos y puedo tener sustantivos que son neutros, cualquiera de esos géneros. Y esos temas deben o deberían determinar en sigma, como ustedes ven acá. De allí que nosotros denominemos a este comportamiento de la declinación como comportamiento sibilante. No vamos a decir sibilante de una ro o sibilante de una mu, sino sibilante solo de sigma. La cuestión acá es que acabo de proponerles un ejemplo, oros, orus, to. Y la única vez que vemos el sigma es al final, pero al final de toda la palabra, lo cual no funciona, porque el sigma tiene que estar es al final del tema, no al final de la terminación. Eso es lo que tenemos que comprender y lo vamos a comprender hoy, porque hoy vamos a unir todo el conocimiento que hemos estado labrando durante este tiempo para poder llegar a comprender la lógica de esta declinación. Vamos entonces a comenzar. A su vez, ese tema que termina en sigma puede estar precedido por tres vocales, una épsilon, una omicron y una alfa, de manera que yo voy a tener el siguiente conjunto de letras. Por ejemplo, el tema puede terminar en es, el tema puede terminar en os y el tema puede terminar en as, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Van a tener en cuenta que cuando al tema se le añaden las desinencias, el sigma que concluye el tema, puede experimentar cambios. Atención. Ahí es donde podemos intuir, bueno, si puede el sigma experimentar cambios, pues ya vamos a entender por qué a veces el sigma en la palabra oros, orus, to, pues no lo veíamos. Entonces, de acuerdo a donde esté el sigma, este puede experimentar cambios. Hablemos de eso. ¿Dónde puede estar el sigma? Sabemos que el sigma concluye el tema, no la terminación. Recuerden que tema es una cosa y terminación es otra. El sigma debe concluir el tema. Dependiendo de cómo se configure ese sigma, de qué haya antes, de qué haya después, es decir, de su posición, nosotros vamos a ver que ese sigma puede experimentar un cambio. Hablemos del primer cambio, por ejemplo. Si lo encontramos en posición final, es decir, si el tema que termina en sigma coincide con que es lo último de la palabra, que no se le puede añadir una terminación porque es lo último, y eso sucede en nuestra tercera declinación en el nominativo y en el vocativo. Recuerden que el nominativo tiene dos posibilidades en la tercera declinación, o ser sigmático o estar en tema puro. Entonces, no se añade generalmente una terminación, y lo mismo le pasa al vocativo, porque el vocativo o copia al nominativo o el vocativo se encuentra en tema puro.
Muchachos, pues aquí nosotros tenemos que si el sigma se encuentra en posición final, y esto va a suceder ¿dónde? En el nominativo y en el vocativo singular, lo vamos a conservar. O sea, ese sigma se pierde. Como decíamos ahorita, decíamos oros, que terminaba en sigma. Ahí se conservó el nominativo. Ahora, atención, esta es la primera posición. Si se encuentra en posición final, dejamos el sigma. Pero atención, si se encuentra delante de otro sigma, es decir, sigma, sigma, si se encuentra delante de otro sigma, ese sigma se va a elidir, se va a desaparecer. Entonces no vamos a tener un sigma, sigma, sino simplemente un solo sigma. Eso pasa en el dativo plural. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la terminación del dativo plural en la tercera declinación? Ese es el singular. Bravo. Ahora sí, el plural. El plural es este. Si yo tengo la terminación del tema en sigma y tengo que agregar, perdón, la terminación del dativo plural, la terminación del dativo plural es sí. Entonces, ¿qué hago? Elido el sigma del tema para que nada más me quede un solo sigma. Esto es lo que pasa acá. Entonces, un sigma que se perdió, se elidió. Obviamente acá no lo vamos a ver con un ejemplo porque enseguida vamos a hacer todo el paradigma y ahí estará el ejemplo de esto, para que nos acordemos un poquito de esto. Entonces, si está en posición final, lo dejamos. Si se encuentra con otro sigma, lo quitamos, lo elidimos o lo simplificamos esos dos sigmas en uno solito. Finalmente, la última posición, y no menos importante, sino quizás la más abundante, la siguiente, cuando se encuentra en posición intervocálica. En esta declinación, si sigma aparece entre dos vocales, ese sigma va a elidirse, va a desaparecer. Entonces dirán ustedes, pero ¿qué sentido tiene la tercera declinación de los temas que terminan en sigma si sigma desaparece? ¿Recuerdan el paréntesis que les coloqué ahorita? Con elisión de sigma. Pues a eso se refiere esa expresión. Entonces, tengo dos vocales y tengo un sigma. ¿Qué le pasa al sigma? El sigma se elide, desaparece, pero me quedan dos vocales. Dependiendo, recuerden, de la naturaleza de esas vocales, yo tendré o que convertir eso en un diptongo, o eso se convierte en un diptongo, porque puede ser una fuerte y otra débil. O si, por ejemplo, tengo dos fuertes, ¿qué puede pasar? Sucede una contracción. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Estas tres cosas son esenciales para poder desarrollar lo que nosotros denominamos esta forma de declinación. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta o vamos a reciclar las normas y todo el comportamiento que hemos estudiado a lo largo de este curso de lengua griega clásica y koiné. Ahora me voy para que miremos acá otra cosita. Debido a lo que les decía, entonces ahorita, a que esa consonante, que es la característica de este tipo de declinación, algunas gramáticas prefieren llamar a este fenómeno tercera declinación de los temas con elisión de sigma, es decir, de los temas que terminan en sigma, de los temas con elisión de sigma. Lo coloco así porque algunas gramáticas si ustedes van a buscar, quieren ampliar este tema o porque yo no me explico bien, entonces ustedes quieren aclararlo en la gramática y no lo encuentran, lo pueden encontrar con este título, es lo más común. Tercera declinación de los temas con elisión de sigma. Elisión, recuerden que significa desapareció, se quitó. Y además, si, atención muchachos, si sigma desaparece, pues obviamente esto tiene que afectar la forma del tema. El tema cambia un poco, o incluso la terminación cambia. Y aquí tenemos otro fenómeno más, o sea, que aparte del sigma que se puede eliminar, tenemos nosotros acá el problema de la apofonía, o problema no, el fenómeno de la apofonía. Recuerden, repito, en la lección número 12 nosotros estudiamos la apofonía y los 7 sustantivos apofónicos. Recuerdo que la apofonía es un fenómeno en el que en el transcurso de una declinación o una conjugación, una vocal puede cambiar a otra
Una vocal puede desaparecer, puede disminuir o puede aumentarse. Eso sería la apofonía. Recuerde que hablamos de apofonía cualitativa, apofonía cuantitativa, etcétera, etcétera. Pues eso se puede presentar también acá. No tan variablemente, en mi manera de ver, junto como en los ejemplos que vimos en la lección número 12, pero sí tiene de alguna manera u otra cierta influencia. Dicho esto, queridos muchachos, retomando lo expuesto ya para iniciar a presentarles un paradigma, yo les recuerdo que la sigma puede estar precedida de 3 vocales, la épsilon, la omicron o alfa. O sea que puede ser, el tema puede terminar en es, en os o en s. Vamos a revisar cada una de estas posibilidades. Es decir, cuando el tema termina en es, luego que terminemos eso, cuando el tema termina en as, y finalmente cuando el tema termina en os. Por el momento dediquémonos a es. ¿Por qué a es? Porque en es se congregan los 3 géneros de la lengua griega. O sea, las palabras pueden ser neutras. Y mire, atención, mire. Cuando el tema termina en es, miren lo que aparece a continuación. Su nominativo singular termina en ¿qué? En os. Qué cosa como tan rara, no. Estamos diciendo que termina en es, pero el nominativo singular es os, del neutro, obviamente, del neutro. Y dice, bueno, pero si era en es, ¿por qué mejor no nos lo pusieron en os? Cuando ahorita se forman de diferente manera. Las palabras femeninas terminan en es, pero atención, miren que el nominativo no nos presenta la épsilon, sino la eta, o sea, una manera aumentada. Está el mismo sonido, perdón, el mismo timbre, pero obviamente de la manera, de la cantidad mayor. Y las masculinas se parecen a las femeninas para engañarnos y ponernos en más problemas. El nominativo termina en es. Mire, yo tengo que decir por qué el nominativo termina en eso, porque si no nos perdemos. De hecho, queridos muchachos, oros, como ustedes ven acá, pertenece al tema que termina en es. Miren, el nominativo es en os. Aquí lo dice. O sea, esta nota que ustedes ven acá es una nota para guiarnos. Esto ya no es tan sencillo como las otras palabras, que uno puede con la mente rastrear eso de qué declinación es. Estas palabras requieren diccionario. El diccionario generalmente me avisa a mí cuál es el tema. Entonces me puede decir que oros, su tema sea realmente ores. Además, nos vamos a preocupar por exponer sobre todo las palabras neutras, porque son las de mayor cantidad. Solo tenemos una palabra femenina, trieres, trierus, ge. Solamente existe esa palabra ahí. O sea, una declinación solamente para esa palabra. Entonces, no nos vamos a concentrar. Yo ahí simplemente mostraré esa palabra. Y finalmente tendremos pues las palabras masculinas que solamente se refieren a nombres propios. De ahí el nombre, por ejemplo, de Sócrates. Veremos algunos nombres importantes acá. Sócrates, por ejemplo, que es el paradigma que yo utilizo para exponer. Y obviamente si son nombres, pues al singular. Voy a proponerles entonces que comencemos con una palabra de tipo neutro. La palabra por raza. Muchachos, si tuviéramos que elegir cuál es el tema, ¿ustedes qué me dicen? ¿De dónde lo saco? Del genitivo. Entonces, ¿qué hago? La terminación sería ¿cuál? Vamos a quitar la terminación y me quedó gen. Pero atención, el tema termina en, entonces tengo que agregar es. Eso es lo que voy a hacer durante todo el ejercicio. Yo quité us como terminación y me quedó gen, pero gen es parte del tema. El tema no termina en new, porque si el tema termina en new, entonces esto pertenece a la declinación de aquellas palabras cuyo tema terminan en nasal. En cambio, no, aquí es de aquellas palabras que terminan en sibilante con elisión. O sea que la sibilante, dependiendo cómo quede, va a desaparecer. Entonces, el tema es genes. Y comencemos. ¿Cómo es? Atención, una palabra neutra, pues el nominativo, el vocativo y el acusativo singulares son iguales, la misma historia. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Vamos a colocar el tema. Lo voy a colocar acá. El tema es entonces genes. Ese es el tema. Ahorita decíamos, eh, ¿en qué termina el nominativo singular? Termina en os. Lo decíamos ahorita en dos de los pantallazos anteriores. El nominativo singular neutro, perdón, termina en os. ¿Qué tengo acá? Genesos, ¿no? Y diríamos, ¿terminamos? No, no terminamos. No funciona. Porque yo les acabo de dar el comportamiento de sigma. He dicho tres cosas de sigma. Si sigma está al final y ya no se le coloca nada, ese sigma se queda. Si sigma, atención, le viene otro sigma al lado, esos se asimilan. Uno se lide, se queda una sola cosa, se simplifican. Pero si sigma está entre vocales, ¿qué le pasa al sigma? Desaparece. Y aquí lo voy a quitar. Entonces me quedo geneos. Entonces yo aquí tendría que aplicar una especie de contracción, porque al mismo tiempo son vocales de qué intensidad, fuertes. Pero atención, yo les dije ahorita, nos dicen a nosotros que el nominativo de el neutro termina en os. Por lo tanto, la épsilon también se va. No hago ninguna contracción, porque ya es norma. Entonces, la palabra al nominativo realmente es esta. Genos. De hecho, coloco la terminación como corresponde. Genos. Y ustedes me dirán, entonces, toda esta cosa, ¿para qué la hice? ¿Para qué coloqué, por ejemplo, esta es acá? Porque, bueno, en el nominativo quizás no se comprenda por qué, pero en todo lo otro que se viene, sí hay que comprender. Obviamente, como es una palabra neutra, entonces nominativo, vocativo y acusativo tienen que ser iguales, no se pueden modificar. Entonces aquí tenemos genos. ¿Qué significa genos entonces? Significa raza o raza o a una raza. Pregunto, ¿esto se entiende? Al menos lo que traté de dibujar. Si no se entiende, en lo segundo quizás se entienda un poco más. Entonces, para construir esto, yo necesito hacer, antes que nada, esta forma. Miren, de hecho, el acento donde se encuentra, antes de construir, sos. En la sílaba del ge. Yo tengo que mirar si puedo dejar el acento acá. ¿Lo puedo dejar? Sí, es un acento, en este caso, paroxítono en sílaba breve. Por lo tanto, no expresa ni cambios ni otro tipo de situaciones. Entonces, aquí tenemos la palabra genos. Pero ahora sí vamos a llegar a una parte más particular, que es el genitivo, donde podemos ver alguno que otro cambiecito. Entonces, lo mismo voy a hacer, queridos muchachos, perdón. Voy a hacer, a colocar el tema entonces, ¿cuál sería? Genes. Y voy a agregar la terminación que le corresponde propiamente a la tercera declinación. ¿En qué termina la tercera declinación? El genitivo singular en os, termina en os. Así termina. Y agrego, recuerden el acento, pero donde me lo estaba encontrando. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que sucede acá? Volvemos a hacer. El segundo paso es preguntarnos. Una vez formamos todo esto, el segundo paso sería preguntarnos el sigma. ¿Cómo está el sigma? ¿En qué posición está el sigma? Les pregunto a ustedes en qué posición está el sigma. Intervocálica. Por tanto, yo tengo que quitar o eliminar esto. ¿Qué me quedó? Ahora sí, voy a aplicar contracciones. ¿Por qué contracciones? Porque lo que me restó fueron dos vocales de intensidad fuerte. Y entonces aquí yo tengo que aplicar las normas de la contracción. Cuando una vocal clara, de timbre claro, se encuentra con una vocal de timbre oscuro, quien domina lo oscuro vence lo oscuro en su forma larga, pero en esa misma regla hay una excepción.
que epsilon y omicron, excepcionalmente, en vez de volverse un omega, se vuelven, muy bien, se vuelven un diptongo. Entonces yo tengo acá que, y voy a convertir incluso con otro color para que esto se vea mejor. Estas dos de acá se me van a volver así. Genus. ¿Se comprende esto? La única que no se contraería por los casos que hubiese sería solo el Sí, exacto. ¿Qué sucedió entonces ahí? Como pregunta. El fenómeno fonético que sucedió fue la apofonía, porque la vocal esperada no resultó. La apofonía de alguna manera me impone un cambio hacia una vocal que a veces no es la esperada. Si ustedes lo recuerdan, bueno, nos pasa a nosotros, por ejemplo, con algunos verbos también. Cuando nosotros conjugamos algunos verbos, a veces esperábamos, o por ejemplo, no, para no salirnos del rango de la lengua griega, por ejemplo, la vocal temática de luo, ¿cuál es? Es la O. Luo, luomen, liuusi. Ahí está siempre la O. Pero hubo una apofonía, ¿cuándo? Cuando volví eso segunda persona. Liu-eis. Liu-ei. Liu-ete. Mire que la omicron se volvió una epsilon. Eso es una apofonía. Cambió, uno no diría, y uno diría, pero ¿por qué cambió de O a E? Es lo mismo acá. En este caso sucede lo que llamamos la apofonía fuerte. El cambio de una O, en este caso, perdón, de una epsilon esperada por una O, como una especie de oscurecimiento. Entonces, hay una apofonía del tipo fuerte. De esto hablaremos muchas veces de apofonía hasta que nos vamos acostumbrando a cómo es ese fenómeno de cambios. Pero por el momento es claro esto. Bien, entonces esto lo traducimos como de una raza. Vámonos entonces al dativo. Recuerden que el dativo singular termina en iota. Esta es la forma que debería quedar. Una vez hecho esto, ustedes van a colocar de nuevo lo que se va a mantener, o sea, gen, porque si yo analizo lo otro, ¿qué logro encontrar? Intervocálico, por tanto, esto se va. ¿Y qué me queda a mí? Dos vocales. ¿Las cuales vocales? Una epsilon y una iota. Entonces tengo que analizar. Epsilon, ¿qué intensidad tiene? Iota, ¿qué intensidad tiene? Cuando fuerte y débil se encuentra, ¿qué tipo de situación se forma? ¿Qué fenómeno se forma? El diptongo. Entonces el diptongo no se contrae, el diptongo no cambia. Entonces, ¿cómo queda esto? Bien ahí. Entonces, esto traduciría para, por, con una raza. Hagamos entonces el siguiente ejercicio. Coloco genes. Recuerden que esto termina en así. Y mi pregunta para todos ustedes es, ¿en qué termina el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro? Estamos en las palabras neutras de la tercera declinación. Ese sería, pero el masculino o el femenino. Como estamos en el neutro, es una alfa. Y decimos genesa, genesa. La voy a encerrar en un paréntesis como para que no nos vamos a confundir con la manera. Voy a colocar lo mismo, gen, y vamos a analizar lo que tenemos arriba. Segundo paso, posición de la sigma. De nuevo intervocálica. Desaparece. ¿Y qué me queda? Una epsilon con una alfa. ¿Qué pasa ahí? Epsilon y alfa, ¿qué intensidades tienen? O sea que eso va a implicar una contracción. Muy bien. Epsilon y alfa, ¿eso qué pasa ahí? Generalmente, exacto, prima la que esté en primera posición, o sea, una epsilon. Pero aquí tenemos que agregar algo, prima en su forma larga. O sea, es una contracción que al mismo tiempo me pide
una evolución más. O sea, prima la épsilon, pero no se puede quedar la épsilon, se debe quedar en su forma larga, o sea, de esta manera. Gene. Gene. ¿Y esto qué va a significar? Va a significar razas o razas a unas razas. Bien. Vámonos entonces para el genitivo. Aquí quiero ver yo ese genitivo, cómo lo vamos a resolver. Entonces, lo primero es, formemos la palabra. ¿Y cómo la vamos a formar? Vamos a escribir, perdón. Acá, la cosa. Vamos a escribir la palabra, que sería entonces, genes. ¿Y cuál sería la terminación? On. Muy bien. ¿Puedo dejar el acento donde lo he venido colocando? No. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que correr al menos a la siguiente sílaba. ¿Me queda bien ahí? Bien. Entonces ahora voy a encerrar esto entre los paréntesis de manera que sepamos que esa no es la forma. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y ahora sí, vamos al segundo punto. Vamos a hacer la debida contracción. ¿Cómo quedaría esto entonces? Esto quedaría gen. Muy bien, atención, porque entonces aquí tenemos que volver a preguntar por la posición de la sigma, primero que todo. ¿Cuál es la posición de la sigma? Intervocálica. Eso quiere decir inmediatamente que yo tengo que hacer un cambio acá. ¿Cuál cambio tengo que hacer yo acá? Se me va a ir esto de acá. ¿Qué se quedó entre la sigma intervocálica? Dos vocales. ¿Cuál es la intensidad de esas vocales? Son intensidades fuertes. Muy bien. Y una intensidad fuerte como la de la épsilon, cuando se encuentra con una intensidad fuerte como la de la omega, ¿qué pasa? Hay una contracción. Muy bien. ¿Qué regla tengo que aplicar? Pienso en el timbre. ¿Cuál es el timbre de épsilon? Claro. ¿Y el de omega? ¿Qué pasa entonces según las reglas? Vence la oscura en su forma larga, pero más larga no la podemos poner, entonces simplemente queda así. Atención. ¿Y qué hacemos con el acento? Exacto, porque en las reglas de la contracción, cuando el acento antes de contraer está en el primer elemento a contraer, el acento es circunflejo. Entonces tenemos acá un genó, genó. Entonces mire que se movió el acento. Un muchacho que no estudia esto y que está en un curso de griego y que el profesor le dice, apréndase el paradigma de memoria, nunca va a entender por qué siempre que el acento y cuando llegó al genitivo plural, tiene que pasarlo por el final. Y que así fueran todas las palabras, pues bueno, ¿qué importa? Pero todas las palabras no se comportan así. Entonces, por eso hay que entender la lógica también de la acentuación. Vámonos al dativo plural. En el dativo plural, vamos a tener nosotros entonces acá lo mismo. Colocamos el tema siempre es genes. ¿Y cuál es la terminación del dativo plural en la tercera declinación? Muy bien, vamos a tener sí. Aquí lo vamos a colocar. ¿Puedo poner el acento donde lo he venido colocando? Sí, porque la iota se prevé según lo que ya hemos dicho, breve. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El tema, pero antes de seguir, tengo que fijar cuál es la posición de la sigma. ¿Cuál es la posición de la sigma? No es una sigma intervocálica, porque hay una sigma a la que sigue sigma. Exacto, entonces vamos a simplificar en una sola sigma. Entonces simplificamos en una sola sigma. La vocal no va a cambiar entonces. Simplificamos en una sola sigma y terminamos colocando lo que nos queda faltando. El acento se queda ahí. Génesis, como el Génesis, ¿no? Génesis. Para, por, con una raza. Para con por una raza. Génesis. Vámonos entonces a los casos duales, también nominativo, vocativo y acusativo dual. Voy a colocar el tema quiénes
Y alguien me sabe decir cuál es la terminación del dual de la tercera declinación. Tanto, es lo mismo para el femenino, masculino y neutro. Es la misma terminación. Una E. Para no quedarnos aquí hasta el próximo año esperando la épsilon. Entonces, es una épsilon y nada más. No tengo nada más que eso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, muchachos. Digan, ustedes me pueden decir esto, ¿cómo va a quedar esta cosa? ¿Cómo quedaría según ustedes? Vamos a hacerlo a ver. Gen. Y tengo la posición de la sigma, ¿cuál es? Intervocálica. Bravo, es intervocálica. ¿Qué me quedó? Dos vocales de intensidad fuerte. O sea, vamos a contraer. Y épsilon con épsilon, ¿qué da? Una excepción da A. Y aquí tengo Gen. Atención, esta es una manera. Puedo tener Gen A, pero también puedo tener una forma prácticamente la misma, que es Gen E. No es que siga la norma como la hemos explicado, pero también hay un encuentro, dos vocales iguales y lo resultante lo largo. Aquí, las dos cosas me las encuentro y tendría que decir que lo que más encuentro es esto que lo anterior. Entonces puedo tener o gene o puedo tener genei, que sería lo más lógico. ¿Esto qué significa? Generalmente si es dual, dos razas o a dos razas. Y concluyamos el paradigma con el dual. Aquí lo voy a ir presentando, lo mismo. Genitivo y dativo dual. Vamos a colocar lo mismo, genes. ¿Cuál es la terminación del dual de esta declinación? Antes de morir. Hoy. ¿Dónde coloco el acento? Lo puedo dejar al mismo punto. Genesoin. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La misma historia de siempre. Entonces coloco lo que no me va a cambiar, al menos hasta acá, y voy a estudiar la naturaleza del sigma, mejor, la posición del sigma. ¿Dónde está el sigma? Es intervocálico. Entonces, ¿qué tengo yo entre las vocales? ¿El encuentro de qué con qué? De una épsilon con un diptongo. Recuerden que para eso aplicamos la cuarta regla. Hay una cuarta regla que nos dice que si, por ejemplo, esta vocal se encuentra con esta y tienen la misma naturaleza, simplemente la primera vocal se pierde. La misma naturaleza, es decir, el mismo timbre, son la misma. Pero hay otra que me dice que cuando son diferentes, entonces tengo que hacer una serie de cosas. ¿Alguien se acuerda cuál sería el resultado de esto? Generalmente nosotros diríamos que epsilon y omicron, ¿qué hacen? Se vuelven U. Eso es lo que decimos. Pero el problema entonces esta bendita iota, ¿qué hacemos? No, esta es una excepción. Entonces, epsilon con OI o omicron con EI, ese juego de vocales es la última excepción de la contracción, se vuelve simplemente una OI. OI. Muchachos, ¿y qué pasa con el acento entonces? Circunflejo porque antes de contraer estaba en el primer elemento a contraer, quedando así, genooi, genooi, que traduciremos como de dos razas o para, con, por dos razas. Ahora les presento todo el paradigma. Y, o si tienen alguna duda, me la pueden preguntar en este momentico con toda tranquilidad. Todo el paradigma quedaría de la siguiente manera. El paradigma que estoy proponiendo acá trata de poner, sobre todo a mí, lo que más me interesa, estas son las formas más grandes, el tamaño más grande son el resultado, es decir, cómo nos las vamos a encontrar en la literatura. Lo que está bajito y con colores trata de resaltar varias cosas. Por ejemplo, la épsilon, es decir, la vocal que está antes de la sigma, es decir, hasta aquí iría el tema.
Lo otro que está en color verde es propiamente la terminación. Entonces, la primera parte, yo coloco cómo queda toda la forma, cómo debe estar toda la forma. En la segunda, como ya sé que el sigma es intervocálico, entonces lo quité para que se vea Geneos, queda como resultado esto. Y así lo hice con cada una de las formas, de manera que ustedes vean paso por paso hasta ver el resultado final. De pronto lo debe haber hecho visualmente desde arriba, colocar genesos, después geneos y abajo ya la forma final. Pero bueno, no me dio la cabeza en ese momento para pensarlo así, pensé que así también podía quedar. Entonces, las formas o los caracteres en negro se forman con esos dos primeros pasos. El primero que tenemos que hacer es colocar todo, es decir, el tema genes y agregar la terminación. La terminación del nominativo, lo hemos dicho acá, es os. Lo agregué. Segundo paso es que yo tengo que reflexionar sobre la posición del sigma. En este caso, el nominativo era intervocálico, entonces el sigma desaparece. Y acá no sucede la contracción en el nominativo entre epsilon y omicron, porque ya hay algo establecido, que es simplemente una os. Pues esta epsilon se me pierde. Y aquí estamos hablando de apofonía. Eso es lo que habíamos dicho. Igual, para cada uno de los casos, yo he querido hacer el mismo procedimiento de 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. ¿Cómo así que procedimiento? Vuelvo a repetir. Primero, coloco toda la forma, el tema con su terminación, y lo segundo que hago es preguntarme por sigma para saber qué le pasa a ese sigma y ahora sí coloco el resultado final. Con respecto a la acentuación, sigo las normas que he aprendido desde el principio. No sé si hay alguna inquietud, pregunta, duda al respecto. Si no la hay, entonces yo les presento acá unos ejemplitos de palabras que se declinan como esta que hemos estudiado. Oros, orusto, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿cómo sería, por ejemplo, oros, orusto? ¿Cómo sería el tema de oros? Cojo el genitivo, no cojo el nominativo, cojo el genitivo y sería ores. Le quito us y coloco ores. Ese sería el tema que yo necesito para hacer toda la declinación. Siguiente palabra, muy conocida, muy usada, etnos, etnusto, que puede traducir nación, pueblo, gente. ¿Cuál es el tema de etnos, etnusto? Etnes, muy bien. Tercera palabra que está en nuestro vocabulario, meros, merusto. Meres, muy bien, significa parte. Y una de las maneras de decir la palabra año, etos, etus, to. ¿Cuál sería el tema? Entonces, a partir de eso, miren, siempre en el genitivo, pero teniendo cuidado con ese us. Ese us, uno ya le ve la cara de contracción, porque es como el encuentro entre una epsilon y una omicron. La única palabra femenina que pertenece a esta declinación es la que ustedes ven en pantalla. Trieres, trierus, G. Significa tres remos, pero realmente no era no era un sustantivo, era un adjetivo para, digámoslo así, describir cierto tipo de embarcación que funcionaba a tres remos. Pues, no le vamos a dedicar una clase y quién sabe cuánto más a cómo se declina una palabra que se utiliza rara vez y en específico con ese tipo de embarcación de la época griega, pero al menos sí la vemos en su conjunto. Pero en términos generales, nosotros vamos a seguir el mismo comportamiento en términos generales. Y generales ya, recuerden, no siempre, el mismo comportamiento de las palabras cuyo tema terminan en es, en las anteriores, es decir, aquellas neutras. ¿Cómo funciona esta palabra? Observemos el cuadrito que lo tenemos acá en pantalla. Como ustedes ven entonces, nosotros tenemos acá trieres, sería el sustantivo al nominativo. ¿Qué ha pasado? Miren, la forma original es esta, trieres. Observen que entonces el nominativo se presentó con aumento de la vocal temática.
Recuerden que en la tercera declinación hay dos maneras de que esto suceda. El nominativo singular puede ser un nominativo sigmático o un nominativo con aumento de la vocal temática. Y bueno, aquí lo tenemos. Miren que es diferente a lo que vimos en genus, genusto. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros habíamos analizado que el tema obviamente iría hasta la sigma. Entonces aquí tenemos trieres, basta la sigma, ese sería el tema que no tendría terminación. O sea, el nominativo singular se presenta con un tema alargado. En cambio, observen el vocativo singular. ¿Cómo se presenta el vocativo singular? Se presenta con el tema puro. Y al mismo tiempo, el acento obviamente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden que acento en una penúltima sílaba será circunflejo si la última sílaba es breve, y aquí lo es. O será agudo si la última sílaba es larga. Recuerden que eso es una ley que funciona con la penúltima sílaba, pero siempre una penúltima sílaba larga. Cuando es breve, no funciona esto. Si ustedes observan, el acusativo tiene un comportamiento bastante simpático. ¿Por qué? La forma antes de declinar es esta, trieres, el tema, y voy a agregar ¿qué? Alfa. Miren dónde queda sigma. Sigma queda en posición intervocálica. Hemos dicho que sigma en posición intervocálica desaparece. Quedándonos entonces la forma trierea. ¿Qué es lo que nos esperaríamos según las reglas de la contracción? Nos esperaríamos que entre una vocal que es media y una vocal que es larga, perdón, una vocal que es media y una vocal que es clara, venza la que se encuentre en primera posición. En este caso, ¿cuál es la que vence? La epsilon, y la epsilon en su manera larga. Entonces, por eso tenemos nosotros como resultado triere en una eta de tipo final. Vámonos a lo siguiente, el genitivo. ¿Cómo funciona el genitivo? Pues funciona como todo lo otro. Construimos el tema hasta el sigma trieres y ya vemos también una sigma en posición intervocálica. Entonces, ¿qué quedan? Las dos vocales que se pueden contraer. ¿Y en qué se contrae? Epsilon y omicron. En U es una excepción de la contracción. Entonces, aquí tenemos trierus. O sea, no hay nada pues, nuevo frente a lo que ya nosotros conocemos, pero si hay alguno pues que tenga alguna dificultad o diga no me acuerdo de esto, lo puede decir tranquilamente y miramos. Atención a la siguiente, miren cómo quedó acá. Trieres. El dativo recuerde que termina con una simple iota. ¿Qué ha agregado? La iota, ahí en color verdecito. La sigma quedó ¿en qué posición? En posición intervocálica, entonces me queda una epsilon con una iota. Pero aquí ya no ocurre la contracción, porque recuerden que la contracción sucede entre vocales cuya intensidad es fuerte. Y aquí tenemos una vocal que es fuerte y la iota es de qué intensidad? Débil. Entonces, vocal fuerte y vocal débil que forman en griego. Un hiato, un diptongo, ¿qué forman? Un diptongo. Entonces aquí no habría ninguna clase de contracción, por lo cual la forma es trierei, trierei. Miremos el plural. En el plural sucede algo semejante. Tengo la forma antes de contraer, que es esta, sigma, trieres, trieres. Y cuando agrego la terminación, esa terminación hace que haya también un sigma intervocálico. El sigma intervocálico, ¿qué le va a pasar? Va a caer. ¿Qué me van a quedar a mí? Dos vocales de intensidad fuerte, epsilon, epsilon, y tienen el mismo timbre. Y sabemos que en las reglas de la contracción, esa epsilon con esa epsilon se contrae excepcionalmente. Es decir, en vez de contraerse formando una eta, se contraen formando un diptongo eis. Y aquí tenemos triereis. Lo mismo sucede para el vocativo, que es exactamente igual al nominativo plural. Y observemos el acusativo. El acusativo ha sido un dolor de cabeza con esta palabra porque en diferentes gramáticas viene explicada de diferentes maneras. A nosotros realmente no nos interesa
por el motivo que estamos en una introducción, saber por qué llegar a ese punto. Pero yo les propongo una de las tres maneras para explicar esto. Según el acusativo que nosotros tenemos en la tabla que hicimos en la lección número 9, para introducir la tercera declinación junto con todas las terminaciones, habíamos dicho lo siguiente, que si el tema termina en consonante, y mire que el tema termina en una sigma, como ustedes pueden ver acá, una de dos, o el plural se hace con as, el del acusativo plural, o el plural se hace con eis. Algunos dicen, no, aquí el plural es con as. Otros dicen, no, no es con as, es con la otra opción, porque también hay otra opción que dice, la terminación concluye en vocal, entonces es un anillo con sigma. Algunos dicen, no, aquí es un anillo con sigma, incluso si la terminación es una sigma. Y yo digo, no, aquí la terminación es eis, la otra posibilidad. Entonces, en la otra posibilidad, ¿qué sucede? Recuerden, sigma quedó ¿en qué posición? En posición intervocálica. Entonces, ¿qué le pasa a sigma? Se lide. ¿Y qué me queda? Me queda una épsilon con el diptongo eis. Cuando yo tengo que hacer la contracción, ¿qué regla de contracción tengo que aplicar? Pues basta simplemente que yo aplique la cuarta regla de la contracción que me dice que cuando dos vocales se encuentran y pertenecen al mismo timbre, la primerísima desaparece. ¿Y qué me quedó? El diptongo. Esa es mi explicación. Pero ustedes pueden encontrar en gramática otras. Claro que aquí me estoy dedicando mucho tiempo a una palabra que, bueno, si la encontramos va a ser casi que como un trébol de 4 hojas. Entonces, no le voy a dedicar mucho más que lo mismo sucede con todo lo otro. El acento por el momento ha estado funcionando en ciertas posiciones y por el momento ha ido, digamos, entre comillas, bien, exceptuando por el vocativo, donde obviamente hubo que hacer ese cambio a un acento circunflejo. Pero si yo me fijo en el genitivo a donde llegamos, hay una pequeña dificultad, digámoslo así. Primero, la declinación trieres, hasta ahí va el tema. ¿Qué agrego a la terminación? La terminación on, eso es lo que agrego, porque es el genitivo plural. De nuevo, me queda un sigma intervocálico. ¿Qué le pasa al sigma intervocálico? Deselide. Y entonces, ¿qué me queda finalmente? Una épsilon con una omega. Tengo que hacer la contracción. Vocal clara con vocal oscura, la oscura en su forma larga, entonces aquí la tenemos, una omega larga, ¿no? Tenemos esta omeguita acá larga, pero observen el acento. Antes de contraer, queridos muchachos, ¿dónde he colocado yo el acento? Sobre la épsilon. O sea, debería estar en el primer elemento a contraer, por lo tanto, me debería dar esto. Y sin embargo, se quedó por analogía en el mismo punto. Cuando nosotros en gramática no sabemos explicar mucho las cosas, decimos, por analogía se quedó así. Sí, miren que toda la declinación pone el acento en el mismo punto. Entonces, como que por analogía se quedó ahí. Pero realmente, si fuésemos a seguir las reglas que hemos estudiado, el acento lo deberíamos colocar de manera circunfleja al final, trierón. ¿Por qué? Pues porque antes de contraer el acento caía en el primer elemento a contraer, pero aquí no funcionó. Entonces, esto es una cosa excepcional. No sé si se logra comprender esto. Por lo demás, seguimos exactamente lo mismo. Observemos acá. En la declinación trieres, llegamos hasta acá. La terminación del dativo plural es sí. ¿Qué nos dice el comportamiento de sigma en esta declinación? Que dos sigmas, una de ellas, se asimila a la otra. Entonces, aquí tengo la forma prácticamente. Sí. Con una sola sigma, aquí tengo lo que correspondería a el significado de para, con, por unas barcas de 3 remos. En los casos directos del dual, recuerden que hay dos formas como las que vemos acá. La forma esperada es esta y la forma anómala es esta. O sea, la forma esperada es EI. ¿Por qué? Porque antes de contraer yo tengo el tema trieres, al que le he agregado la terminación del dual y obviamente el sigma es intervocálico, se pierde quedándome 2 épsilon.
que excepcionalmente, obviamente, a las reglas de la contracción forman EI, o sea, eso es lo esperado. Y sin embargo, puedo encontrar esta otra forma no esperada. Ya lo habíamos dicho para la anterior palabra. Y lo último, aquí tenemos de nuevo el problema del genitivo en cuanto a la acentuación. Mire, tenemos trieresoen. Antes de realizar la respectiva contracción, el sustantivo, el tema es trieres. Ahí lo tengo. Que agregado hoy del dual. Por lo tanto, el acento no lo puedo dejar acá porque lo normal es que si termina en antepenúltima sílaba, la sílaba final es larga, pues lo tengo que mover a la siguiente, como he hecho yo acá. Sin embargo, no funciona. Miren, el acento se quedó ahí, como en el caso del genitivo, se quedó en el punto donde venía quedándose. O sea, no a la hora de poner el acento, caía antes de contraer en el primer elemento a contraer. Entonces no se me vuelve un acento circunflejo como esperaría, sino que se me quedó ahí. Y bueno, recuerden que sigma de nuevo, posición intervocálica, ahí la tienen ustedes, ¿no? Y no solo ese es el problema, ¿no? Está bien contraído, no está bien contraído? ¿Qué creen ustedes? Cuando épsilon se encuentra con OI o cuando ómicron se encuentra con EI, esto es lo que queda, simplemente un OI. Y aquí lo tenemos, OI, sin ninguna dificultad. Esta es la única palabra femenina. Nos queda faltando solamente para esta primera parte de la declinación de aquellos temas que terminan en es, los sustantivos masculinos, cuyo tema, obviamente terminado en es, solo contiene nombres propios. Mucha atención, porque en estos sustantivos nosotros vamos a tener dos posibilidades del nominativo. El nominativo singular puede terminar o en es, como ustedes ven acá, o atención también en es, pero con acento circunflejo. Y eso va a cambiar un poco las cosas. Eso tampoco es un enredo, es muy sencillo. Entonces aquí hablamos de la última posibilidad. Entonces hemos tenido tres. Que aquellos temas que terminen en es puedan ser o neutros y ya los vimos. Palabras en términos generales, no muchas, pero son palabras comunes. O que sean femeninos y nada más tenemos uno, que lo acabamos de ver, o que sean masculinos y se refieren a nombres propios. Vamos a trabajar, por ejemplo, el nombre de Sócrates, Socratus, o obviamente el nombre del filósofo Sócrates. Y ya, bueno, estoy diciendo acá, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, que el nominativo singular termine en es o que termine en es con acento perispomene o circunflejo. Vamos a empezar con el primero de ellos, es decir, con los que terminen en es, y observemos su declinación. Y de esta manera, pues aprendemos una cosita más. Aquí lo tengo yo. ¿Cuál es el tema? El tema es este. Observen que nada más tengo el singular. Nominativo, Sócrates. Sócrates al nominativo lo tenemos con aumento. Observen que la vocal temática fue aumentada y se convirtió en una eta. Segundo, el vocativo, ¿cómo lo tenemos? En tema puro. En tema puro. Y observemos otro fenómeno, el acento, porque el acento viene en el nominativo singular, ¿dónde? Sobre la segunda sílaba, alfa. Y en cambio, en el vocativo lo vamos a atraer lo más posible hacia el inicio. Ese es el comportamiento de estos nombres. En el vocativo atraemos el acento lo más posible al inicio. Cuando yo digo lo más posible, recuerden las reglas del trisilabismo, recuerden cómo va a terminar la última sílaba. Entonces, todo depende de eso. Pues, lo he traído lo más posible al inicio y está ahí en omega. ¿Correcto esto para todos? Bien, ¿cómo sigue esta historia? Digámoslo así. La historia sigue de la mejor manera. Por ejemplo, en el acusativo tenemos acá Sócrates.
¿Cuál es la terminación de la tercera declinación del acusativo singular? La terminación es alfa, un alfa breve. Entonces, ¿qué me queda cuando le quito el sigma? Porque recuerden que, miren, el sigma quedó de manera intervocálica, o sea, cae. ¿Qué me queda? Épsilon y alfa. Cuando épsilon se encuentra con alfa, ¿qué pasa? Una vocal media con una claria, exacto, vence la primera en posición y se alarga. O sea que aquí tenemos épsilon. Sin embargo, observen aquí una segunda posibilidad para hacer el acusativo. Socraten. Esta segunda posibilidad es por analogía con la primera declinación. La primera declinación masculina, recuerde que tiene temas como, por ejemplo, macetes, macet, macetujo. Y cuando llegamos al acusativo, encontramos un acusativo así. Entonces, tenemos esas dos posibilidades. O lo normal, es decir, declinar normalmente, o puede que por analogía algún escritor, algún personaje, yo digo, como cosa mía, no como cosa de un científico, se equivocó como los estudiantes y los profesores, vio Sócrates muy parecido a Macetes o a cualquiera de estas palabras de primera declinación y llegó al acusativo y se equivocó. Bueno, yo lo explico, eso no es ni histórico ni científico, pero yo lo explico de esa manera. ¿Por qué no tendría sentido que una declinación que ya está establecida y que termina en eta, en este caso, aparezca en? Puede haber sido el uso. Claro, es que hay muchas cosas comunes. Por ejemplo, el nominativo es igual al nominativo de primera declinación masculina. Entonces, cuando llegamos al acusativo, pues un año más, un año menos, pongamos el año, digo yo. Pero es una explicación mía poco científica. Y aquí tenemos en el genitivo Sócrates. Agrego la terminación típica os. Y atención a esto, porque entonces también hay una sigma intervocálica, lo cual quiere decir que tengo que hacer una contracción, que es excepcional. Epsilon y Omicron se vuelve. Y agrego la sigma. Socratus, de Sócrates. No hay que decir de un Sócrates, pues porque obviamente este es un nombre propio, un nombre definido. Y finalmente, y muy fácil, el dativo, Sócrates, que agrego al final una iota, de nuevo sigma es intervocálica, cae, y me queda la formación de una épsilon con una iota. Épsilon es fuerte, iota es débil, no se pueden contraer porque forman un diptongo. Entonces, ¿qué me queda? Sócrates. ¿Queda esto comprendido? Esta es la manera de este nombre. Como Sócrates, otros nombres vienen, digámoslo, declinados si cumplen esa forma. Recuerden que hay que tener la clave. Si el nominativo no tenía acento circunflejo al final, se va a comportar de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando en el nominativo encontramos esto? Cuando encontramos esto es porque pasa algo más. Me devuelvo de nuevo. ¿Cuál es el tema? El tema es Sócrates, ¿cierto? Sócrates, todo esto. Observen que tengo una epsilon. Observen eso. Vamos a mirar acá. Si en cambio el nominativo termina en es con el acento circunflejo, la declinación tiene que variar un poco. Tenemos nombres como Heracles, Heracleus, por Heracles. Tenemos otro nombre que es el que pienso hacer con ustedes, Pericles. Pericles, observen acá, Pericleus, Y finalmente, otro ejemplo es Sófocles, Sofocleus, Sófocles. Vamos a afrontar Pericles, este jurista de la época griega. Pericles, Pericles, Pericleus, Yo quiero que observen el genitivo. ¿Cómo es el genitivo? Eus, Eus, Eus. Me voy a volver a Sócrates. Observen Sócrates. Socrates.
tus. Esa epsilon no aparece. Mire que acá tenemos simplemente us y en cambio acá tenemos eus. Eso ya nos sugiere a nosotros algún comportamiento diferente. Vamos a mirar ese comportamiento diferente en la siguiente palabra. Aquí se las voy a proponer a ustedes. Observemos Pericles. ¿Cuál es el tema? Observen el tema. Se trata de una doble épsilon. Mírenlo acá. Pericles. O sea, ese es el tema. Todo eso es el tema. Pericles. Entonces, Pericles es el problema. Cuando llegamos al nominativo, ¿qué le ha pasado al nominativo? Pues ha habido un aumento. O sea, esta épsilon con esta épsilon no es que se van a contraer, no. Lo que está en negro no lo movemos porque la vocal temática es la épsilon final. La primera épsilon no es vocal temática, es parte del tema. Entonces es una épsilon inamovible. Entonces no la tengo que tocar. Es como, no sé si se acuerdan del verbo leo, que tenía dos épsilon. Entonces, cuando hacían el taller, algunos hacían una doble contracción. No, yo me voy hasta el tema. El tema es o sea, hasta la última épsilon. Aquí el tema o la vocal temática es esta de acá, pero parte del tema que no se contrae es esta épsilon de acá. Entonces, pericle, o por ejemplo, Heracle, o por ejemplo, Sofocle, y agrego ese, porque recuerden que el tema tiene que ir hasta una sigla. Atención, porque miren qué le pasa al vocativo. El vocativo parece que hiciera, aquí parecen en el nominativo dos cosas. Esto está en vocal aumentada, pero entonces como que las dos hubieran como contraído en una especie de eta, una cosa extraña, no normal, pero son nombres propios y los nombres propios funcionan casi como si tuvieran vida propia. Y en cambio, en el vocativo, en vez de contraerse en una misma eta, ahora sí normalmente se contraen en una eis. Pero observen que de nuevo en el vocativo hay una atracción del acento lo más posible hacia el inicio. Mi pregunta es, ¿por qué no acá? Exacto, al hacer un diptongo largo no se podría. Pero atención, que generalmente yo coloco el acento antes de contraer. Y antes de contraer me quedaría en Pericles, pero se saldría de la regla del trisilabismo. Entonces sí o sí me toca correrlo acá. Observen acá. Recuerden que eso del acento lo hacemos antes de contraer, pero obviamente lo que ustedes dicen es también correcto. Observemos entonces que hay como una especie de contracción entre una vocal, que es parte de la palabra, más la vocal temática. Funciona siempre así, no necesariamente tiene que funcionar así siempre, pero en estos nombres va a funcionar así, en estos nombres que terminan así es, al nominativo. Vamos al acusativo, observemos entonces qué tengo yo acá. Tengo lo siguiente, el tema Pericles, y voy a agregar la terminación del acusativo en alfa. ¿Qué sucede acá? Sigma de nuevo en posición intervocálica. ¿Qué me queda? A. Esto es lo que me quedó. Esto es lo que tengo que contraer. Pero miren, extrañamente, si la regla me dice, cuando épsilon se encuentra con alfa, cuando una vocal media se encuentra con una clara, pense la que esté primera en posición y se alarga. ¿Cuál es la primera en posición? Una épsilon, o sea que esto debió haberse alargado a una eta, o sea que acá no deberíamos tener alfa, sino eta, y sin embargo tenemos alfa. Es decir, esto es una excepción a esa regla. En vez de contraerse como se tiene que contraer, se contrajo así. Y así se tiene que quedar. No hay otra alternativa, así tiene que ser. ¿Por qué? Bueno, le preguntarán a los griegos por qué son tan cansones. Pero la contracción del acusativo no es la esperada. Genitivo, la misma cosa. Tenemos el tema pericles. ¿Qué nos quedó? La sigma intervocálica desaparece, entonces me queda cleos.
donde sucede la contracción entre los elementos, la vocal temática y la vocal de la terminación. Pero observen que la epsilon viene respetada, la primera epsilon. Y ya sabemos que epsilon y ómicron forman U. Ahí quedó la U. ¿Queda claro esto? Y concluimos con la última. Pericles. Y después I. Miren acá de nuevo una excepcionalidad. ¿Por qué excepcionalidad? Porque la sigma intervocálica cae. ¿Y qué me quedó? Una epsilon con una iota. Que están acá. Pero, ¿y dónde se quedó esta epsilon de acá? Parece que hubiera sido asimilada al diptongo, para evitar decir pericle, asimilada o, atención, el acento circunflejo. Ya está alargada, entonces yo digo pericle, ya tendría que poner otra E de más, evitando esa situación. Así funciona entonces el nombre de Sófocles, obviamente en griego, y así también funciona el nombre que hemos visto de Heracles. ¿Queda esto claro? Pasemos entonces a, ya dejamos así el tema cuando termina en esa sigma que se lide con E, es decir, en es. Vamos a la otra posibilidad, cuando el tema termina en as. Vamos a hacer la configuración. Este no es tampoco el mundo de una cantidad de términos que nos vamos a enloquecer buscándolos en el diccionario. No, es cierto que la tercera declinación contiene muchos sustantivos, pero también es cierto que dichos sustantivos están repartidos entre cada una de las posibilidades. Y esta posibilidad que estamos estudiando no es la que contenga más sustantivos, pero uno que otros sustantivos sí son o resultan ser usuales. Vamos a decir lo siguiente de estas. Entonces, son pocas las palabras que pertenecen a esta forma de declinación y tenemos que decir, todas son de género neutro. ¡Ay, qué salvación! ¿Por qué? Porque recuerden que los casos directos van a ser siempre iguales. Segundo, el nominativo singular siempre lo vamos a obtener en tema puro. En tema puro. Por lo tanto, si el tema termina en as, el nominativo, ¿qué va a hacer? Va a terminar en as, no hay nada que hacer. Atención, porque esta es una declinación que puede ser mixta. ¿Mixta qué significa? Que la misma palabra que pertenece a esta declinación, temas que terminan en sigma, y en este caso as, puede tener también otra declinación en at, como ustedes ven acá, que comprende aquellos paradigmas que ya vimos, porque tau es qué tipo de consonante, es una consonante, según su tipología, es dental. Entonces, que se puede comportar como las consonantes dentales. O sea, tenemos una doble posibilidad. Yo puedo utilizar esta declinación o puedo utilizar la declinación dental simple. Entonces, no todas las palabras, algunas palabras yo las voy a señalar, obviamente, queridos muchachos, como para que no haya ningún problema. Pero por el momento, dediquémonos simplemente a la declinación. Entonces, vamos a comenzar con una palabra mixta. ¿Qué significa mixta? O sea, que va a funcionar según esta norma que estamos viendo o según aquella norma que vimos cuando estudiábamos la declinación del tema en consonante simple dental. Y explico otra cosita más al respecto. Nosotros entonces tenemos dos clases de sustantivos que pertenecen a esta declinación. Aquellos que terminan, o sea, aquellos que tienen el tema únicamente en sigma con elisión. Eso suena muy raro. Aquellos que terminan el tema únicamente con eso, punto, as, o aquellos que son mixtos, que pueden terminar en sigma con elisión o que terminan en at. Todos se comportan de la misma manera, como as, pero solamente unos existen con esta posibilidad y hay otros que existen o se han declinado con ambas posibilidades. Unos y otros. Vamos a examinar el tema mixto. ¿Cuál tema mixto? La palabra por cuerno. La palabra queras, queratostó. Queras, queratostó. ¿Qué significa cuerno? Observen el genitivo.
queras, queratostó. No solamente esta palabra se cita así. Esta palabra en el diccionario también me la voy a encontrar así. Queras. Atención. Queros. No. Por eso la llamamos palabra mixta. Porque de la segunda manera o de la primera manera se pueden declinar. Y significa lo mismo. En cambio, hay otras palabras que solo se pueden declinar de esta manera. Entonces, a continuación vamos a ver ambas maneras. Vamos a hacer esta palabra que es neutra al nominativo, vocativo y acusativo singular y vamos a hacer la primera manera y vamos a hacer la segunda manera. ¿Listo? Vamos entonces a comenzar. Vamos a colocar el tema que ya lo conocemos todos nosotros. Vamos a hacer la primera posibilidad, es decir, con elisión de sigma. El tema es ¿qué eras? Hemos dicho, queridos muchachos, que el nominativo, vocativo y acusativo singular o que el nominativo singular termina, se hace en tema puro. Tema puro es ese, o sea, aquí ya no hay nada que hacer. Ya terminé. Aquí me quedó la palabra cuerno o aún cuerno. Segunda posibilidad. Si pensamos en el tema, perdón, acá voy a colocar en el tema que era. ¿Qué era? ¿Lo ven acá? Según esa posibilidad, recuerden que las palabras en griego no pueden terminar en tau. Pero hay que recordar algo, que los temas en dental pueden ser sigmáticos. Entonces, yo tengo que colocar sigma acá. Cuando coloco sigma, la dental desaparece. ¿Y qué me quedó? Queras. O sea, me quedó la misma manera. Queras. Y todo esto, sea porque, perdón, voy a colocar acá, sea porque este es el paradigma en sigma con elisión, o sea porque este es el paradigma en AT, es el paradigma en AS, en AT, ambos son exactamente iguales, por el momento. O sea, los casos directos son iguales, queras, y así lo encontramos en el diccionario. Ahora vamos al genitivo singular y hacemos la misma propuesta. Vamos a revisar ambas posibilidades. Vamos a colocar entonces en as, es decir, encima con elisión, el primer tema. Entonces voy a colocar acá. Tema es que eras, ¿cierto? El genitivo singular en esa primera forma, ¿en qué debe determinar? En os, muy bien. Debe terminar en os. Así es. Y antes de contraer, donde coloco el acento, ahí, porque ahí venía colocado. ¿Qué me encuentro yo? A ver si vamos comprendiendo. Entre el tema y la terminación, ¿qué tenemos nosotros? Una sigma. ¿La sigma qué le debe de pasar? La sigma debe desaparecer. Entonces yo la voy a borrar. ¿Y qué me queda acá finalmente? Me queda una alfa con una omicron. Esa alfa con omicron son dos vocales de qué intensidad. Fuertes. Y alfa con omicron se contraen, vence la oscura en su forma larga, entonces borramos esto, y la oscura en su forma larga nos da a nosotros ¿qué cosa? Una omega. La oscura en su forma larga es una omega. Queros, ¿aquí qué tengo yo? De un cuerno. Mire, esto es cuando el tema termina en as, y esa sigma con elisión. Mire que se perdió. Vamos a la segunda oportunidad. Recuerden, ¿cuál es el tema en la segunda oportunidad? Es querat. Querat. Y ahora yo tengo que agregar la terminación. ¿Cuál es la terminación que agrego normalmente en esa declinación? Os. Aquí la tengo ya.
no hay tantos problemas. O sea, queros o queratos significan lo mismo. Recuerden que esta es con el tema en. Todo significa de un cuerno. Esto es claro. Mire, son declinaciones mixtas. Esto no lo habíamos tenido hasta el momento. Declinación mixta. Hay palabras que solo se pueden hacer de la primera manera. No tienen una segunda manera. Vamos a el dativo singular. ¿Qué hago en el dativo singular? Pues muchachos, la misma historia. No tengo nada más que hacer. Entonces coloco, primero, el tema es que eras, ¿no? Y ahora agrego el dativo singular su terminación. ¿Cuál es la terminación del dativo singular de tercera declinación? Una iota. Y aquí la colocamos, iota. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer, queridos muchachos? Bueno, aquí tengo el acento. Tengo que desaparecer sigma sí o sí. Bueno, pensé que le iba a desaparecer, en cambio la pinté. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué piensan ustedes que debo hacer? Podría quedar así, pero recuerden que cuando hay una consonante que se cae, generalmente la vocal tiende a alargarse. Entonces, esa alfa sería una alfa larga. Una alfa larga con un iota no existe. Entonces, hay que suscribirla. Y aquí tengo yo la forma. Entonces, aquí yo tengo en as. Este es el modelo en as. Es decir, con sigma y en edición. Esa es quer. Para un cuerno, con un cuerno, de un cuerno, bueno, con todas las maneras que ustedes crean que se pueda colocar esto. Y ahora miremos la segunda posibilidad. En la segunda posibilidad, recuerden que yo voy a colocar querat y que tengo que hacer, queridos muchachos, agregar la terminación y ya está lista. Dos posibilidades, recuerden que esta es en tema en. O sea, pertenecen a dos modelos diferentes de declinación. La misma palabra desde dos modelos diferentes de declinación. Vamos entonces a los plurales. Tema, terminación. Entonces el tema, lo mismo. Hacemos la primera forma. La primera forma es, el tema es queras, ¿no? ¿Cuál es la terminación que debería colocar? Recuerde que esta es una palabra del tipo neutro. Un alfa. Muy bien. Coloco acá, mientras tanto, esto. ¿Qué pasa entonces? Sigma se va porque quedó de manera intervocálica y luego alfa con alfa, alfa con alfa, alfa. Y aquí ya tengo yo quera. Quera significa cuernos o a unos cuernos. Vamos a la segunda posibilidad. Y miremos que aquí también hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo coloco el tema que sería querat y agrego la terminación propia de la tercera declinación para los neutros, que es alfa. Quérata. Quera o quérata es lo mismo. Cuernos o unos cuernos. Recordemos, este es el modelo por as y este es el modelo por a, pero siempre exactamente iguales. ¿Claro esto? Bien. Vámonos entonces al caso genitivo plural, donde hay que hacer una pequeña cosita, pero basta que la miremos y aquí les mostraré entonces. Primera posibilidad, de nuevo, queras. Segunda posibilidad, recuerden que nosotros tenemos el tema en querat, para que veamos los dos temas posibles. Vamos a hacer el primero. El primero, entonces me pondría a mí la terminación ¿cuál? La de siempre, omnipotente y omnipresente. Y la segunda también me pondría la misma terminación. Pero mientras en el final yo lo puedo dejar así, en el segundo, pero tengo que hacer un pequeño cambiecito, perdón. ¿Cuál es el cambiecito que tengo que hacer en el segundo? Recuerden que el acento iba acá. Lo tengo que mover acá, claro, porque la sílaba me queda larga. Entonces es queraton. Pero en el primer modelo, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que hacer un cambio. Se cae la sigma intervocálica, me queda alfa con omega. ¿Qué pasa?
vence la oscura en su forma larga y agrego lo perteneciente a la terminación. ¿Y cómo me queda el acento? Muy bien, porque circunflejo, pues, exacto, porque mira, nosotros teníamos esto, que era son, ¿cierto? Antes de contraer, yo no puedo dejar el acento ahí porque el final me pide que lo mueva. Entonces quedó en el primer elemento a contraer. Cuando ya la sigma cae y hago la contracción de esto, eso estaba en el primer elemento a contraer, entonces tengo aquí el acento circunflejo. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría queró, para decir de unos cuernos, una manera o la otra. Vamos a comenzar con, primero, dativo plural, digamos, que eras y que tengo que agregar como terminación. Muy bien, la terminación sí. El acento donde lo coloco, normalmente acá. Cuéntenme qué pasa acá. Una sigma va a quedar elidida o asimilada a la otra y entonces lo final será simplemente esto que tengo yo así, que era así. Esto para el modelo en as, que era así. Aquí tenemos nosotros, recuerden que esa que era así puede tener una niuefelsística porque es parte de la terminación. Que era así. Vamos a la segunda forma. El tema es que verdad y que tengo que agregar también sí. A ver si se acuerdan qué pasaba en ese entonces también con una niuefelsística. Eliminamos la tau, muy bien, la vamos a eliminar y entonces la terminación resultante es esta que ustedes ven acá. Todo esto significa para, con, por, unos cuernos. Concluyamos con los duales. Nominativo, vocativo y acusativo dual, también tenemos entonces las dos posibilidades. Primera posibilidad, coloco el tema que harás. ¿Cuál es la terminación que debo de colocar? En esta terminación, una epsilon. ¿Qué era C? ¿Qué va a pasar entonces, queridos muchachos? Ojo con el acento acá. Voy a dividir la S y ¿qué me queda? Alfa con epsilon. Según las normas de la contracción, vence la primera en su forma larga. Y aquí tengo yo, ¿qué era? Que significaría dos o dos cuernos. Y el acusativo a dos cuernos. Hagamos la segunda posibilidad. ¿Cómo sería el tema entonces? Que era. Y ahora, ¿qué tengo que agregar? La terminación que sería una epsilon. Quédate. Ciertamente es más fácil la segunda posibilidad. Esto, bueno, ya, la misma cosa, el mismo significado, ambas formas. Y ahora sí concluimos este modelo de declinación con el genitivo y el dativo dual. Comencemos entonces. Primera posibilidad del tema es ¿qué eras? Voy a escribir de una vez. El segundo tema sería ¿qué erat? Vamos a agregar para ambos la terminación que ¿cuál sería? En el dual. Hoy y hoy. Colocamos los acentos arriba y abajo donde tendrían que estar los acentos. Sobre alfa en ambas situaciones porque en la parte final es larga, me hace traer el acento hacia el final. Comencemos con la primera. En la primera, ¿qué pasa? En el modelo de as. La sigma se elide. Se contrae alfa y omicron, vence la larga en su forma, vence la oscura en su forma larga. ¿Y qué hago con la iota? Se suscribe. Y aquí me quedaría, perdón, y aquí me quedaría esto. Porque recuerden que antes de contraer el acento, estaba en el primer elemento a contraer. Entonces, querón, que significaría de dos cuernos, para dos cuernos, con dos cuernos, por dos cuernos. Y abajo, queridos muchachos, ¿cómo quedaría?
Así. La palabra cuerno en griego puede ser o keras, keros, to, o perteneciendo a los temas que terminan en tau, keras, keratos, to. Este es el cuadro que sintetiza lo que acabábamos de ver al respecto de la declinación de palabras que terminan, cuyo tema termina en as. Observen el tema acá, keras. Ahí está el tema. ¿Y qué se puede observar en cada una de las formas? Obviamente, aquí en los casos directos tendremos nada más el tema que eras, porque habíamos definido que se mantenía en tema puro. Entonces, si es el tema puro, obtenemos que eras para el nominativo, el vocativo y el acusativo, y en el resto de elementos declinables, nosotros simplemente tendremos que hacer lo respectivo como lo hemos venido haciendo. Querasos, por ejemplo, el sigma queda en posición intervocálica, desaparece y se vuelve el encuentro de dos vocales fuertes, alfa con omicron, que vence la vocal oscura en su forma larga, entonces tenemos queros. Aquí es interesante este encuentro porque teníamos queras más la terminación del dativo, el sigma intervocálico cae y entonces lo que queda resultando es el encuentro de una vocal fuerte con una débil. Por lo tanto, aquí no hacemos ninguna clase de contracciones porque esto es un diptongo querae. Y así sucesivamente lo que hemos acabado de ver. Por ejemplo, en el caso del dativo, teníamos una de las posibles situaciones que se nos presentaría. El tema es queras, la terminación es sí, uno de los sigma se asimila al otro, entonces queda queras. Entonces, esta es una, digamos, declinación mixta. Muchas palabras, o mejor, todas las palabras de esta declinación funcionan como queras, queros, to. Todas las palabras que terminan con tema en as. Pero, así como quieras, algunas de las palabras de esta declinación tienen una doble alternativa, es lo que llamamos la declinación de tipo mixto. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Es esta que tenemos acá. Es la misma palabra con el mismo significado, pero recuerden que digamos, la lógica de declinación de esto ya es de los temas que terminan en consonante dental. De hecho, miren, Kerak es el tema, lo extrajimos del genitivo. Y observen que no tenemos ningún problema, se mantiene todo, queras, queras, queras. El tema aquí sería kerat, pero recuerden que no puede terminar en tau y además es un nominativo sigmático. Entonces, cuando sigma se le agrega a un tema que sería kerat, la tau cade que queda queras, queras, queras. En lo otro simplemente agrego queratos, queratin, querata, 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 queraton. Obviamente he movido el acento porque la sílaba final se ha alargado. Y acá es el único lugar donde nosotros observamos un cambio en el tema, porque el tema es querat. Al agregar sigma de la terminación sí, la tau cae y entonces nos queda queras. En el dual normal, quérate y querato. Entonces, miren, tenemos en estos temas que terminan en as dos posibilidades, pero esas dos posibilidades no son para todas las palabras, son solo para algunas. Observemos cuáles son esas palabras algunas. Por ejemplo, como el paradigma mixto, cuando digo mixto es que yo puedo o declinarlo de acuerdo a el modelo de la sigma que se lide, es decir, de lo que estamos viendo, o de acuerdo al modelo de los temas terminados en dental, nosotros tenemos varias palabras, entre las cuales yo les propongo estas dos. La primera, la palabra carne. Creas, creos, to, que también puede ser creas, creatos, to. Entonces yo puedo encontrar en un diccionario tanto lo primero como lo segundo. Y una palabra que sí es muy importante para nosotros, sobre todo los que estamos en el mundo de la teología, la palabra teras, teros, to, o como normalmente se le encuentra en el Nuevo Testamento, teras, teratos, to. Teras, teratos, to, que significa maravilla, portento, prodigio. Es uno de los términos, mire que digo, no digo es él, sino uno de los, a través de los cuales se expresa el significado de, o lo que nosotros traducimos normalmente con la palabra milagro.
Entonces, todas estas palabras, no, apenas son dos, estas dos palabras pueden declinarse o de una manera o de otra, tal cual como queras, sto o queratos. Esto es claro. Dentro de esta declinación también hay unas palabras que no se pueden declinar de las dos maneras, o al menos no se encuentran testimonios de que así haya sido. ¿Y cuáles son esas palabras? Es decir, ¿qué palabras solo se pueden declinar como queros, to y no con su otra versión? Es decir, con temas en sigma con elisión, son un poco más. Por ejemplo, la palabra depas, depos, to. La manera de decir cáliz o copa. Depas, depos, to. Yo creo que esta es una palabra interesante, sobre todo para el mundo nuestro. Depas, depos, to, cáliz, copa. También está una palabra usual, queras, queros, to, que significa don, y atención, muy parecida, pero no completamente igual. Queras, gueros, to, que significa vejez. Ya ustedes se acordarán de las palabras en nuestra, digamos, en nuestra lengua que tienen este concepto. Gueras, por ejemplo, ¿en donde lo encontramos? Significa vejez. Ah, bien. Exacto, como un hospital geriátrico, ahí está el Gueras, Gueros, to, vejez. Y otra palabra, celas, celos, to, que significa esplendor. Celas, celos, to, que significa esplendor. Como ven, es bastante interesante esto porque entonces es una misma declinación, pero que tiene o algunas palabras mixtas, que las podemos declinar si queremos de manera más fácil en el modelo del tema terminado dental, o unas palabras que únicamente se pueden, o al menos no tenemos otros testimonios de que éstas hayan sido declinadas de otra manera, o sea, con dobles modelos. Celas, celos, to, esplendor. Vamos a concluir esta exposición de la declinación, de esta clase de declinación, con un elemento que nos falta, porque ya hemos hecho los temas que terminan en es. Ahora hemos hecho los temas que terminan en as. Y nos queda faltando simplemente los temas que terminan en os. Esos temas que terminan en os, obviamente, no van a ser muchos. Mire que estamos como en una declinación de pocas palabras, algunas de las cuales son usuales, pero siempre pocas palabras. Entonces, pensemos, cuando el tema termina en os, ¿qué va a pasar? Este punto es un punto, entre comillas, fácil y al mismo tiempo es un poco especial. ¿En qué sentido? Porque los sustantivos que están agrupados acá solamente son dos sustantivos. Y la dinámica es exactamente igual a lo que hemos hecho hasta ahora. Y esos dos sustantivos son de género femenino y nada más se declinan en singular. En uno es el concepto por pudor, por respeto, por vergüenza. Es decir, la palabra aidos, aidus, aidós, aidusge, y la palabra por aurora, la palabra eos, eusge, aurora. Basta que sepamos algo, que el nominativo lo vamos a hacer con tema aumentado y que el vocativo va a ser exactamente igual al nominativo. Bien, vamos a comenzar entonces con la declinación de ambos términos. Entonces, observen, pudor, vergüenza, respeto, aidos, aidusge, o aurora, eos, eusge. Mucha atención. Muchachos, aunque ya hemos dicho que en la tercera declinación el tema, a diferencia de la primera y segunda, donde el tema lo rescatábamos del nominativo, hemos dicho que en la tercera declinación el tema lo rescatamos del genitivo. Pero aquí claramente hay problemas. ¿Por qué? Porque para poder rescatar el tema del genitivo hay que diferenciar entre terminación y tema. Y el problema es que en esta clase de palabras el tema se ha fusionado tanto con la terminación que no sabemos exactamente hasta dónde va una cosa y dónde comienza la otra. Por ejemplo, hay dos, G. ¿Cuál es el genitivo? Aidus. ¿Cuál es el tema?
ahí está suficientemente mezclado. Entonces, por eso he dicho, esta declinación termina o en es, o en as, o en os, y aquí estamos en os. Por lo tanto, el tema va a ser hay dos, porque así tiene que ser todo el tema es hay dos. Y lo otro que agreguemos va a ser de tal manera que va a terminar formando el aidus. Ya lo vamos a ver enseguidita. Lo mismo acá, eos, eus, g, por Aurora. ¿Cuál es el tema? Eus no daría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar es eos. Porque esto último que está acá parece que es el tema mezclado con la terminación. Entonces, claro, lo único que realmente, digamos así, se conserva es esta eta, porque esto va a poder cambiar en algún momento. Entonces, recordemos lo que hemos dicho. Al nominativo vamos a tener un tema aumentado y al vocativo vamos a repetir el nominativo. Vamos a hacer la construcción de ambos términos. Vuelvo a repetir, no son los términos que vamos a encontrar más y quizás quién sabe cuántas veces, pero esto ayuda a consolidar todavía mejor la asimilación de la lógica en la cual se declinan estos términos, porque es la misma lógica. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con el nominativo singular, en este caso, de el tema de hay dos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este caso es colocar el tema como solemos hacerlo nosotros. El tema es hay. Este es el tema. Hay dos, ¿cierto? Pero atención, se nos dice, el tema es aumentado. Si el tema es aumentado, ¿qué tengo que hacer? Si, por ejemplo, acá el tema es, atención, os, voy a colocar estos acentos acá. Cuando digo tema aumentado, ¿qué tengo que hacer? La vocal temática tiene que aumentar. Entonces, ¿cómo voy a aumentar? Voy a cambiar estas dos omicron y las voy a volver omega. Entonces tengo AI2 y EOS. AI2, recuerden que significa respeto. Podemos utilizar el respeto o el pudor o la vergüenza. Y EOS, recuerden que significa aurora, simplemente. Eso lo dijimos del nominativo y dijimos que el vocativo repite el nominativo. Por tanto, entonces, si llego al vocativo singular, yo voy a tener lo mismo. Tengo hay dos y tengo os. Se respeta el mismo acento del Se respeta, sí. Con ese acento del nominativo ya tenemos que seguir jugando durante todo, porque recuerden que en los sustantivos el acento depende de cómo está el nominativo singular. Entonces, a partir del nominativo singular, vamos a seguir jugando con lo demás. Ahora, miren, recuerden que el nominativo no tiene realmente terminaciones en la tercera declinación, pero el acusativo, los otros casos, sí. Por lo cual, aquí nos va a servir tema y terminación. Entonces, vamos al caso del vocativo. Bueno, recuerden que el vocativo hay dos, significaría, oh, vergüenza. Si ustedes pues quieren cantarle un himno a la vergüenza o al pudor, bueno, pueden decir, hay dos, oh, vergüenza. O a la aurora que la ven ustedes antes del sol o cuando está despuntando el sol o aurora, eso sería más poético. Entonces, vamos al tema. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es, por ejemplo, hay dos. Este es el tema. Voy a volver esta sigma así. ¿Y el tema de acá cuál es? Os. Ese es el tema. Ahora vamos a agregar la terminación correspondiente al acusativo singular, que en este caso, ¿se recuerdan ustedes qué es? De la tercera declinación es una alfa. 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 Recuerden que el acentico lo tenemos acá. Esta es la forma antes de declinar. O sea, realmente aquí tenemos entonces que mirar qué es lo que le pasa a la sigma. Sigma, ¿en qué posición quedó? Entonces, si queda en posición intervocálica, vamos a eliminarla haciendo esto y haciendo esto,
¿Qué nos queda junto a qué? Nos queda una ómicron junto a una alfa y una ómicron junto a una alfa. Ómicron y alfa, según las reglas de la contracción, ¿qué devienen? Una omega vence la vocal oscura en su forma larga. Entonces, perdón, yo aquí tengo un pequeño o un gran error. Esto va así. Entonces, observen. Hay do y atención. O. Estas son las formas. Y el acento antes de contraer, ¿dónde caía? En el primer elemento a contraer. Por tanto, el acento, ¿cuál será? Circunflejo, muy bien. Hay, do y eo. Aquí tenemos el acusativo singular. Esto significaría a un pudor, a una vergüenza, hay do, o a una aurora, eo. ¿Queda comprendido esto que hemos hecho? Si queda comprendido, pues entonces pasemos al siguiente caso, que sería el caso del genitivo singular. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos el tema. El tema es hay dos. Recuerden que no vamos a pasar de ahí. Hay dos, ese es el tema. Y el tema aquí sería os, siempre dejando el acento acá. ¿Cuál es la terminación del genitivo singular? Ahora si agregamos os. Lo cierro acá como para que se sepa que esta no es la forma que va a resultar. Y bueno, ¿qué observamos entonces? El sigma queda también en posición intervocálica, entonces yo la tengo que omitir. Y me queda el encuentro de una ómicron con una ómicron. Queridos muchachos, ómicron con ómicron, de acuerdo a las reglas de la contracción, es una excepción. Entonces quedaría así, I, dus y us. ¿Y el acento? ¿Qué hacemos con el acento? Acento circunflejo porque antes de hacer la contracción estaba en el primer elemento a contraer. Entonces tengo dus y eus. Ahora se comprende. Porque entonces si nosotros seguimos insistiendo que del genitivo se saca el tema, pues ahí no se logra ver porque está dus, hay una contracción. En cambio el tema es dos, al cual he agregado os, y obviamente como el sigma se elide, se juntan dos vocales de tipo fuerte. Vamos a concluir. Yo les decía a ustedes que nada más tenemos singulares. No hay que decir las auroras, no hay que decir las vergüenzas. En griego es la vergüenza o la aurora. Vamos entonces al caso del dativo singular. ¿Cuál es el tema del dativo singular de la palabra por vergüenza o por pudor? Entonces tenemos de nuevo hay dos con su acento y tenemos de nuevo os con su acento. ¿Cuál es la terminación que deberíamos colocar? Una iota, que es del dativo. Y recuerden que esta es la forma antes de contraer, lo cual quiere decir que no es la forma que nosotros nos vamos a encontrar. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Vamos a lo mismo. Tenemos una sigma intervocálica que tiene que desaparecer de este asunto. Y la voy a desaparecer para que veamos qué nos quedó. ¿Se contrae, no se contrae, muchachos? No contraigo porque ómicron es una vocal fuerte, iota es una vocal débil. Y fuerte con débil, ¿qué forma? Un diptongo. Entonces, las formas quedarían así. ¿Y qué acento coloco? También circunflejo porque antes de contraer estaba el acento en el primer elemento a contraer. Entonces, aidoi y eoi. Aquí tengo para, con, por, un pudor, una vergüenza o, bueno, todo lo que eso puede significar. Y eoi para, con, por, una aurora. Les presento el cuadro completico para que lo puedan observar con todas las peculiaridades que hemos hecho hasta este momento. Aquí está.
Espero que se comprenda bien el cuadro. Yo trato siempre de organizar al principio lo que sería el tema. Como son las únicas dos palabras de este tema terminado en os, pues ya la tienen ustedes ahí, ya al menos que ustedes cuando lo observen sepan, porque miren, queridos muchachos, ¿por qué hay que observar? Porque si ustedes ven, por ejemplo, el acusativo, no es fácil de rastrear. Generalmente en el acusativo estamos esperando una A al final, y aquí no tenemos una A, tenemos una O omega. De pronto el genitivo lo podríamos intuir. ¿Por qué lo podríamos intuir? Porque hay una ómicron y una sigma en todo caso ahí. Pero el dativo, generalmente el dativo en las primeras declinaciones, la iota está suscrita. En la tercera declinación está a un lado, pero nunca habíamos tenido ahí doi, por ejemplo. Generalmente tendríamos una consonante y aquí no la tenemos. Entonces, por eso esto es importante, porque comprender esto ayuda en definitiva a saber que al principio yo les decía, es fácil identificar en griego sus terminaciones, pero no siempre. Aquí, por ejemplo, es una muestra de que no nos podemos dejar llevar tranquilamente de las terminaciones. En algunos casos, bueno, son pobres casos, son exiguos casos, pero son igualmente casos. Correcto. Bien, con esto hemos terminado este fenómeno de la tercera declinación, cuyos temas terminan en consonante sibilante, en sigma con elisión. Esto es, digamos, el fenómeno general. Hay algunas especificidades, sí. En la gramática se puede encontrar, pero yo siento, percibo y analizo que lo que yo les he dado es suficiente para estudiar. Entonces, aquí ya tienen este tema. Cierro acá.